Luisa Mariana, tú nos vas a tener que contar también un poco lo mismo que pasa en Venezuela cuando estamos hablando de organizaciones que son conciencia pública, que ejercen control político, que además van tras objetivos comunes, también en un momento dado de un autoritarismo del gobierno, pero de un país que tenía un montón de organizaciones, porque tú dices una cosa es el movimiento social y otra son la sociedad civil organizada, donde, vuelvo y digo, pasan desde los clubes de barrio hasta pues, fundaciones o ONGs de mucha fuerza, de mucha representación, nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. El entramado en Venezuela era enorme y yo creo que sigue siendo, y que todavía hay organizaciones aquí presentes. Sin embargo, no han podido ejercer ese control, probablemente porque está fracturada la sociedad. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado allí y les dejo también en el ambiente preguntas a ustedes si, digamos, en el caso del Perú vuelve y se va, perdón, en el caso de Ecuador se va a poder recomponer la sociedad civil porque un presidente decide que no se vuelve a lanzar o de lo contrario se hubiera quedado fracturada. ¿Qué pasa con un movimiento social que reivindicaba, como en el caso de Bolivia, los derechos de los movimientos indígenas y se nos ha vuelto un señor absolutamente autoritario también? ¿Y qué pasa en Venezuela? Es decir, ¿cómo vemos esto y hasta dónde puede llegar una sociedad civil a hablar? Y después entramos a España con otra pregunta interesante y es un fenómeno de un movimiento social que se sienta en la Puerta del Sol y se vuelve Podemos y está hoy sentado en el Congreso, y eso cómo lo leemos. Es como por ahí por donde voy, y después llegamos a esta sociedad civil cuántica que a veces es movimiento, a veces es espacio y a veces es actor. Bueno, Leonor, la verdad que es un reto cumplir con todas estas preguntas que haces y yo creo que en esta conversación inicial quisiera hacer un contexto de cómo estamos en Venezuela. Venezuela es un país que está en una constante transformación, hoy en día política, económica, social y con una emergencia humanitaria compleja. O sea, estamos transitando en un territorio desconocido, nada para nosotros no es nuevo, hemos venido denunciándolo desde hace mucho tiempo, pero parece que apareció este fenómeno interesante con la migración y con todo esto que no es nuevo. En contexto de que habla Leonor, los 40 años de democracia fueron muy importantes para Venezuela, un crecimiento absoluto, un crecimiento, una modernización. Pasamos de una sociedad, arrancando el siglo XX, una sociedad monoproductora en café, aparece el petróleo y empieza un crecimiento en donde el Estado se vuelve poderoso. Unos años, unos 40 años de formación de instituciones, formación de asociaciones, formación de fundaciones con causa y organizaciones del Estado que asumían muchas de esas problemáticas sociales del país. Al tú tener esa problemática social asumida por estas organizaciones, les dimos mucho poder tanto a algunas organizaciones como al Estado, que se ocupó en unos años de ser el que contrataba con estas organizaciones sociales todos los programas para poder seguir adelante. En la crisis de los 90, que nos afectaron a diversos países, en el caso nuestro fue un reajuste a el sistema económico y social de Venezuela. Vino una reducción, un caracazo, una cantidad un alto social a decir, bueno, basta, aquí no estamos siendo eficientes en lo que estamos haciendo y no hay recursos suficientes para entrar con todo esto. Entonces hay una especie de redistribución y aparecen muchas organizaciones de la sociedad civil a atender algunas de esas causas. Pasa todo ese tiempo y un balance positivo, un balance de una democracia que dio una apertura de verdad social con educación, democratizó la educación, un ascenso social con educación, en educación primaria, secundaria y universitaria. O sea, muchos universitarios, mucha capacitación para el país y para toda su gente. Más de 25.000 organizaciones de la sociedad civil se crean en esos momentos, ese es un balance al final de los 90, con unas 20 a 22 redes en los diversos aspectos. Habían sociales, habían de ambiente, habían de derechos humanos que comenzaron en el 89 después del Caracazo y eso evoluciona de esa manera. ¿Okay? ¿Qué pasa luego que empezamos en este tránsito desconocido? Se crea una constitución, que además también es un alto
importante en sociedad civil de Venezuela. Por primera vez hay una participación de organizaciones de la sociedad civil en la construcción de ese proyecto público. Más de 600 propuestas vienen de la sociedad civil y muchas de esas propuestas se incorporan. Se reconoce a la sociedad civil como un actor importante dentro del quehacer público, dentro del quehacer del país, donde se reconoce como un actor social. Pero ahí viene la diferencia. Se pone la Constitución en mando y viene un Tribunal Supremo de Justicia que define quién es sociedad civil para ese Tribunal Supremo de Justicia, que no es cualquier organización, sino una organización que sea venezolana, que no pudiese recibir dinero extranjero, también con limitación de acción, dependiendo de donde ellos definieran que podía actuar o no, y ahí empiezan las grandes diferencias. Eso unido a una cantidad de situaciones que hemos vivido en donde ha habido desde persecución, desde presos políticos, desde una cantidad de situaciones irregulares que pues han afectado enormemente la actuación de la sociedad civil. Yo sí quiero decir que realmente en nuestro país yo felicito a todas las organizaciones que estamos y que están trabajando. Aquí está Sinergia, está CEDICE, están muchas otras que están trabajando. Y nos ha tocado reinventarnos. Amanece una noticia y hay que reinventarse, hay que atender la parte legal de una manera. Amanece otra noticia de que hay presos políticos y que hay que atender. Y siempre hemos trabajado en declaraciones que se han mantenido. Y yo quisiera tomarme este minuto a decir se han mantenido, porque no es que la sociedad civil de repente apareció. Y ahí conecto a que usa todas las redes sociales para hacerlo, porque al tener un gobierno que controla las cuatro patas, controla el Estado, controla las comunicaciones, la economía y el sector militar, entonces no hay comunicaciones. Al no haber comunicaciones, las redes se convierten como el medio de comunicación de todo lo que hacemos. Marchas enormes, como nunca se había visto en Venezuela, todas convocadas por redes sociales. Los estudiantes se convocan por redes sociales, los mensajes pasan por redes sociales. Y esas redes sociales pues tienen incidencia y impacto nacional e internacional, porque muchas veces no se pueden controlar. Y realmente la posición de la sociedad civil ha sido muy firme y han sido 5 puntos que se han mantenido. Los 5 puntos son libertad de los presos políticos y que cese las inhabilitaciones políticas. 2, uno muy sencillo, pero que es muy importante, que es que se cumpla la Constitución, que vayan las condiciones para unas elecciones libres, elecciones sí, pero no así, como decían ustedes, o sea, vamos a hacerlo como debe ser, ¿okay? Que se abra un canal humanitario para que fluya ese apoyo internacional, pero también para que nos organicemos de adentro a solucionar los problemas que tenemos, ¿okay? Y el desarme de grupos armados que obedecen al poder. Realmente son esos 5 puntos que se han mantenido. Entonces, yo sí creo que hay una posición importante que además se suma. Eso fue un contexto previo y ahora al contexto actual, en donde tenemos una hiperinflación, que ahí sí somos top 10. Antes éramos, reinas de belleza, ahorita en hiperinflación vamos en top 10 del mundo en este momento y no sabemos a cómo acabamos. ¿Okay? Hay un decrecimiento en la producción petrolera y para dar explicación y para que sepamos todos de qué estamos hablando, estamos en producción igual al inicio del siglo XX. O sea, en poco volvimos a arrancar el siglo en producción. Tienes un decrecimiento económico, más del 50% en 5 años, también somos récord de la región en ese sentido, en negativo. ¿Okay? Pero hay una capacidad de reinventarnos y de buscar cuáles son esas soluciones. Yo creo que sí hay unos problemas importantes en salud, en vivienda, en educación, en empleo, las migraciones, que tenemos que atender todos con diferentes mecanismos, pero hay que ordenar la casa adentro, hay que atender los problemas que tenemos nosotros dentro. Tenemos unas capacidades instaladas, algunas muy limitadas por capacidad de acción, limitadas económicamente,
limitadas por movilidad, cosas tan sencillas como que trasladarse de un lugar a otro o de un estado a otro se convierten en realmente un problema o algo muy, muy difícil, que se ha venido permeando con el tema de la tecnología, pero que hace falta moverse, y movilidad como de ir al trabajo de la mañana a tu sitio de trabajo porque no hay transporte público. Entonces, ese tipo de cosas han afectado en este ambiente. Yo sí creo que confirmo, sin organización no hay desarrollo, y quisiera cerrar aquí después, si quieres, algún ciclo de preguntas. Adaptarse, flexibilizarse y reinventarse constantemente para construir una mejor sociedad ha sido lo que estamos haciendo y lo que seguimos haciendo, y creemos que sí hay oportunidades. En ese sentido, y antes de pasar a Carlos, por un lado la hiperinflación, por otro lado la emigración, por otro lado la falta de recursos, etcétera, etcétera, está destruyendo tejido social, pero al mismo tiempo la emergencia y la necesidad está haciendo que por otro lado algo sane y se creen nuevas organizaciones, ¿o no? Más que se creen, se han unido varias en atención a esto, y surge la solidaridad. Solidaridad de venezolanos que están en otras partes que quieren apoyar, solidaridad de nosotros mismos en buscar soluciones a estos problemas. Y allí no llegué al final, pero creo que los retos para nosotros son articular las capacidades de acción, pero reales, donde realmente tengamos a todo el mundo una agenda social compartida de verdad, no compartida de que es una cosa política y cada partido político tiene. Tenemos ejemplos fantásticos, tenemos COFABIPTI que ha hecho unas propuestas importantes, tenemos muchachos líderes que han hecho alimentación, han hecho salud, han hecho diferentes soluciones para estos diversos temas, pero tenemos que articularnos y construir una sociedad.